Vamos a darle ahora sí la bienvenida al economista Javier Portocarrero Maish, director ejecutivo de este consorcio de investigación económica y social, cuyas siglas son CIES, y hablar un poco de mirando en retrospectiva reciente, digamos, en lo que ha pasado durante este año en relación a las políticas económico-sociales que han impactado en nuestro país y probablemente marcarán nuestra historia reciente en el futuro más cercano. Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos con una mirada rápida sobre lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos meses dentro de esta pandemia, en niveles sociales y económicos. Es decir, sabemos como titular que evidentemente ha fracturado la economía de muchísimos peruanos, ha colocado a muchísimos peruanos que alcanzaban una clase media emergente, los ha vuelto a colocar bajo los niveles de pobreza, pero el manejo de las políticas, ¿cómo los evaluaría? Bueno, este ha sido un año muy difícil para el Perú, obviamente. La economía peruana va a caer este año alrededor del 10%, entre 10 y 11%. Y eso es fruto de una cuarentena muy larga y muy indiscriminada, ¿no? Se apostaron todas las balas a la cuarentena y se descuidaron otros aspectos que hubieran sido quizás mejor una opción, por ejemplo, de una cuarentena más intermedia, no tan rígida, que hubiera permitido, digamos, no hacer un coma en la economía. Lo que hemos tenido ahora es un coma inducido en la economía, pero felizmente el Perú es un país con mucha fortaleza macroeconómica, entonces la caída que fue tan fuerte hasta junio ha venido un rebote rápido, ¿no? Entonces, si bien este año vamos a caer entre el 10 y el 11%, el próximo año, el 2021, creceríamos entre 9 y 10%. Eso es un rebote rápido, fruto de las fortalezas de la economía peruana, ¿no? En la parte social, sí, el empleo cayó tremendamente. En el caso de Lima, más o menos de 5 millones de trabajadores en marzo de este año cayó a su momento más bajo, prácticamente un poco más de 2 millones, o sea, se perdieron casi 3 millones de empleos, y hoy día hemos recuperado 2 millones de esos 3 millones, 1 millón todavía está por recuperarse, pero de todas maneras, digamos, es un rebote rápido, ¿no? Y todos estos temas van a ser discutidos con mucho detalle en el seminario anual de investigación del CIES 2020, que inauguramos hoy día con el presidente de la República a las 9 de la mañana. Es por si acaso perudebate.cies.org.pe, ahí pueden inscribirse. Y vamos a tener también, después de la conferencia del presidente, una conferencia del Premio Nobel de Economía Oliver Hart sobre el tema de las empresas con responsabilidad social y ambiental, y cómo pues en el mundo moderno las empresas no solamente maximizan ganancias, sino también se preocupan por el medio ambiente y los grupos de interés más allá de la visión de corto plazo de las ganancias, ¿no? Esto va a ser comentado por Claudia Cooper, la presidenta de la Bolsa de Valores de Lima. Aparte de eso, vamos a tener un conjunto de eventos sobre temas de investigación que hemos culminado recientemente, por ejemplo, las empresas peruanas y la migración venezolana, el tema de la carrera pública magisterial, las comunidades agrícolas y la producción, el efecto de los programas sociales, también otras sobre minería y los impactos en la economía y los conflictos. Y aparte de estas investigaciones que estamos presentando en exclusiva, vamos a presentar también eventos públicos, como por ejemplo el tema electoral, donde va a estar Martín Tanaka, parte de la Comisión de Reforma Política, haciendo una exposición y comentando por un panel de varios colegas politicólogos. Vamos a tener otro evento público sobre la línea 100, esta línea que atiende las llamadas de las mujeres. Otro sobre la COP26, la conferencia de las partes sobre el cambio climático, donde van a estar colegas de Chile, del Ministerio del Ambiente de Chile y de la Cancillería chilena, que es presidente de la COP25 y va a entregar la posta en la COP26 próximamente. Tenemos también otro evento público sobre los desafíos globales de la economía, donde presenta Adrián Armas, gerente central del Estudios Económicos del Banco Central, y cierra Waldo Mendoza, el actual ministro de Economía. Tenemos otro evento sobre un clúster minero en el sur, y finalmente tenemos un evento público sobre el tema del COVID, ¿no? Donde vamos a recapitular las experiencias de América Latina y el caso peruano. Sí, buenos días, Javier Portocarrero.
Me parece muy importante que hayan escogido como conferencia central la de un premio Nobel que se ha ocupado de la responsabilidad social de las empresas. Yo espero que eso pueda dar lugar a un debate sobre la imagen de las empresas en el Perú, porque hasta hace poco tiempo era un lugar común en hablar del Perú como un país de emprendedores, y de un tiempo a esta parte se ha puesto el acento sobre todos los aspectos negativos de la empresa, como si no fueran ellas las responsables de generar riqueza y empleo. Tenemos un problema en la percepción ciudadana de las empresas, como se ha manifestado, sobre todo con la percepción de las empresas agroexportadoras de Ica, que hasta hace poco tiempo eran vistas como las estrellas de nuestra economía y que han dado lugar, sin embargo, como hemos visto, a un enorme desfogue de descontento. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que en el caso de la agroexportación, nosotros exportábamos alrededor de $600 millones el año 2000, y el año pasado hemos exportado prácticamente $7.000 millones, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza las cosas, y no todas las empresas son iguales, ¿no? Hay empresas que son mucho más responsables que otras, y en el caso de ICA había también un conjunto de empresas de servicios que sí cometían una serie de abusos, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente ha habido abusos, pero también, por otro lado, no todo es blanco y negro. La gran mayoría de las empresas son muy productivas y han contribuido a una expansión muy fuerte de las exportaciones y también del empleo, ¿no? No olvidemos que las empresas agroexportadoras son muy intensivas en empleo, ¿no? Entonces, la realidad es más matizada, ¿no? Y este premio Nobel, Oliver Hart, él es especialista en temas de contratos y cómo las empresas pueden incorporar en su toma de decisiones no solamente la ganancia de corto plazo, pero también ahora que los accionistas y en general el público es más sensible a los temas de medio ambiente, a los temas de por ejemplo, cambio climático, a los temas de responsabilidad frente a la comunidad. Entonces, esos accionistas pueden ayudar a que la empresa se comporte de una manera más beneficiosa, más amable con toda la sociedad. Sí, Javier, le pedimos por favor unos minutitos, tenemos que ir a una pausa para seguir conversando. Importante, impactos, análisis, no demasiada pasión en la discusión, sino todo lo contrario, ver efectivamente qué es lo que ha pasado con nuestro país, qué está pasando en comparación con otros países de la región y cuál es la proyección que tiene, porque normalmente solemos aquí en el Perú ver las cosas, como usted bien dice, en blanco y negro, pero tenemos que buscar no los grises, sino las luces respecto a cómo salir. Vamos a una pausa y regresamos. 8:19 en todo el país, seguimos aquí en RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el economista Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social. A partir de las 9 de la mañana hay una cita sumamente importante a la que asistirá virtualmente el presidente de la República, Francisco Sagasti, y como se ha señalado, se va a hacer una evaluación de lo hecho y de lo por hacer, en realidad de lo que ha ocurrido en términos económicos y sociales en el país. Carlos. Señor Portocarrero, mi pregunta tiene que ver con uno de los ejes justamente de esta importante reunión, y es los desafíos globales y la economía. La agencia Fitch Ratings, la agencia de calificación, ha revisado, ¿no?, el panorama para la economía del Perú, ¿no?, y lo ha revisado a negativo desde estable, o sea, cambia esta consideración a negativo. Y además prevé, ojo, una contracción de la economía que es del 12% en el 2020, quizás una de las peores en América Latina. Hay diversos motivos para esto, pero ¿cuán preocupante puede ser para nuestro país esta calificación o esta consideración que ha hecho una importante agencia como es Fitch Ratings? Bueno, definitivamente sí es muy importante, ¿no? Ahora, esa predicción del 2020 de 12 hasta 13% de caída, ya últimamente estamos viendo que el panorama no es tan óptico, ¿no? Y la caída va a ser un poco menor, va a ser entre 10 y 11, que todavía es enorme, pero es una caída debida pues a que han cerrado la economía por la cuarentena que fue tan larga, ¿no? En otros países fue mucho más intermedia, más selectiva, pero acá fue muy prolongada y muy indiscriminada, ¿no?
Y obviamente que preocupa mucho esa calificación de riesgo de Fitch. Ahora, esto no quiere decir que ya hemos caído un peldaño, sino que como están las cosas, podríamos caer en un futuro un peldaño, ¿no? Y eso es importante porque si el riesgo país aumenta, entonces el interés que paga el Estado peruano por la deuda pública externa va a ir aumentando, y eso genera una presión sobre el presupuesto público, y en lugar de, por ejemplo, gastar en salud, en educación, en programas sociales, tendríamos que gastar más en pagar los intereses de la deuda, ¿no? Y eso es uno de los temas que, como les digo, se va a discutir en el bloque sobre desafíos globales y la economía peruana 2021, que es el jueves 17, el último día. Sí, adelante. No, le quería preguntar, ¿se considera, por ejemplo, que hay una baja cohesión política y de instituciones en el país? No sé si esto podría de alguna manera afectar la capacidad del próximo gobierno de implementar una serie de medidas de carácter fiscal, de carácter político, de productividad. Definitivamente que sí, ¿no? Digamos, los principales riesgos para el año 2021, se supone que va a haber una recuperación muy rápida, un rebote muy rápido, entre 9 y 10% de crecimiento. Entonces, hay dos riesgos principales, ¿no? Uno es el riesgo de una segunda ola de la pandemia, y el segundo es el riesgo político, ¿no? El riesgo de que se sigan aprobando de acá en el primer semestre leyes que son, pues, a veces populistas y que dañan la capacidad, la fortaleza macroeconómica que tanto tiempo ha costado construir en el país. Y también el otro riesgo, obviamente, es de que se elija a un gobierno que no sea, tan amigable con el mercado, ¿no? Entonces, si se eligiera, pues, a un gobierno que sea completamente contra la inversión privada, eso sería un riesgo muy alto para el crecimiento del próximo año, ¿no? Y como le digo, en la página web seminario2020.cies.org.pe, ahí pueden ver el detalle e inscribirse a esas diversas metas, ¿no? Señor Portocarrero, entre los múltiples temas que se abordan en este seminario, hay temas naturalmente clásicos como las elecciones, como COVID, programas sociales, minería. Pero he visto, por ejemplo, que hay algunas cosas relativamente novedosas, como un evento dedicado a las empresas peruanas y la migración extranjera, que es una especie de tabú, porque se aborda muy poco. Y al mismo tiempo me ha llamado la atención que haya una reunión sobre ambiente y minería en el que participan funcionarios de los ministerios chilenos de Relaciones Exteriores y de Ambiente. ¿Podría adelantarnos algo sobre estas dos conferencias, por favor? Sí, una es una mesa de investigación sobre el tema de las empresas peruanas y la migración extranjera, en particular la migración de Venezuela, y ahí estamos presentando 3 investigaciones sobre los temas de cómo esta migración afecta la informalidad en el mercado local. Es una investigación de la Universidad de Piura, y otra investigación sobre el tema de la infraestructura y la productividad de las empresas, ¿no? Y en cuanto al tema de la parte de la minería, me decía usted, ¿no? Los funcionarios con los funcionarios chilenos. Los funcionarios chilenos, sí. Eso es un evento sobre, en realidad, es más vinculado a la COP, ¿no? Al tema de cambio climático y medio ambiente. Entonces ahí la COP25, que iba a ser en Chile el año pasado, en 2019, por el estallido social chileno, se hizo en Madrid este año 2020, y Chile sigue siendo el presidente de esta conferencia de las partes. Es una conferencia mundial para las negociaciones de cambio climático, sobre todo el Acuerdo de París. Recuerden ustedes que Estados Unidos se retiró hace unos años, y ahora con Biden va a regresar. Entonces, el presidente hasta ahora sigue siendo Chile, y van a venir 2 funcionarios, uno del Ministerio del Ambiente y otro de la Cancillería chilena, a ver cómo están las negociaciones para la nueva conferencia que va a ser en Glasgow, Inglaterra, para ver un poquito cómo se puede hacer
unas mejores acuerdos a nivel mundial para controlar el cambio climático, ¿no? Si el 2020 fue el año de la pandemia a nivel mundial, el siguiente gran problema, y quizás peor que la pandemia en el largo plazo, es el tema del cambio climático, ¿no? Ya estamos viendo sus resultados, estamos viendo el efecto en huracanes, en sequías, en grandes incendios en California, en Brasil, en el Perú. El 40% de la cordillera ha perdido glaciales, y han aumentado las lagunas, y acá también el Perú es muy sensible, muy susceptible al cambio climático, entonces es un tema central. Vamos a contar en este evento también con la presencia de la viceministra del Ambiente y un destacado panel. Señor Portocarrero, hemos escuchado en varias oportunidades tanto a la Premier como al Ministro de Economía hablar de una etapa económica de responsabilidad y de equilibrio, pero ¿qué tanto puede mantenerse este equilibrio y esta responsabilidad con algunas normas que se han dictado ya a nivel del Congreso de la República que pueden generar forados en la caja fiscal? Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la ONP, nombramiento de trabajadores CAS y otros más. Bueno, esto, como le decía, es un gran riesgo para la sostenibilidad fiscal. Este año 2020 el déficit fiscal va a ser casi 10% del producto. Lo que hemos tenido en Perú en los últimos años ha sido un déficit de entre el 1 y el 3%, entonces este año va a ser un déficit descomunal, y es un déficit sobre todo vinculado a una caída muy fuerte de los ingresos, ¿no? Porque la economía se ha parado, ha habido un coma en la economía y por lo tanto las empresas no producen, y al no producir las empresas no hay utilidades y hay menos impuesto a la renta, hay menos impuesto a las ventas, entonces se recauda menos, ¿no? Pero, dicho sea de paso, este déficit fiscal está justificado, porque en una coyuntura de recesión, cuando hay menos gasto privado, tiene que entrar el gasto público a compensar, y eso es lo que se llama una política anticíclica, ¿no? O sea, tiene su justificación, pero, digamos, hay que actuar con responsabilidad y tratar de reconstruir esa fortaleza fiscal que ha tenido el Perú estos 30 años mediante una serie de medidas ya más adelante para aumentar los impuestos a partir del 2021 fines o el 2022 incluso con más razón de ser, porque ahorita no es momento de aumentar los impuestos, obviamente en un contexto en que hay recesión y desempleo. Ciertamente. Señor Portocarrero, para irse cerrando, en este contexto que usted define, evidentemente, donde habrá una caída brusca, donde tendremos un déficit descomunal, como ha señalado, se comienza a discutir la posibilidad de introducir la opción de un cambio constitucional, y no por el miedo a las reformas constitucionales que evidentemente deberíamos hacer por las razones que han sido expuestas, sino por lo que implicaría dentro de la discusión y el manoseo no solamente el capítulo económico, sino capítulos sociales que nos lleven a una situación complicada. Usted implícitamente ha hablado de que se ha parado bruscamente la economía, estamos en un contexto político complejo, no sabemos quién va a venir a dirigir los destinos del país, pero en medio de todo eso, una discusión sobre el cambio constitucional. ¿Cuál es la perspectiva que le han dado dentro de este nivel académico? Bueno, yo acá hablo a título estrictamente personal, pero lo que me parece es de que no es el momento para discutir ahorita un cambio constitucional. Tenemos un Congreso que tiene poco techo por delante, y por otro lado, digamos, la Constitución tiene los mecanismos para modificarla dentro de la propia Constitución, ¿no? Entonces acá en el Perú y en muchos países latinoamericanos tenemos la mala costumbre de cambiar constituciones. Generalmente esos cambios vienen después de interrupciones del orden constitucional, pero lo normal es que si uno quiere hacer un cambio constitucional lo haga por los mismos mecanismos que la Constitución facilita y establece. Entonces no hay ningún problema en poder cambiar la Constitución, pero dentro de los parámetros de la propia Constitución. No cambiar toda la Constitución ahorita genera un ambiente un poco de incertidumbre. Eso no va a favorecer una recuperación rápida de la economía, no va a favorecer la confianza de los inversionistas. Entonces, a mí personalmente, acá opino a título estrictamente personal, me parece que no es el momento para discutir ahorita un cambio constitucional.
Muy bien, le agradecemos muchísimo, estaremos muy atentos a ver todos los detalles, incidencias de esta reunión y la verdad que es importante estar informados porque es muy fácil la repetición de una serie de comentarios políticos, pero si no sabemos verdaderamente lo que está pasando en la proyección económica de nuestro país, que nos ha permitido llegar hasta este momento, estamos mucho más complicados de lo que creemos. Gracias al señor Portocarrero. Vamos a una pausa. Regresamos.